La última versión de la Ley de Amparo, promulgada el 30 de diciembre de 1935 y publicada el 8 de enero del año siguiente, ha cumplido 77 años de exitosa vigencia, gracias a su atinada interpretación por los juzgadores del Poder Judicial de la Federación y de autoridades jurisdiccionales involucradas en su aplicación, así como diversas reformas y modificaciones que se le han practicado, la mayoría derivada de precedentes de jurisprudencia que respecto a su interpretación ha emitido principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La estructura original de Ley de Amparo es, dentro de su profundo contenido jurídico, sencilla y concreta al objetivo principal del juicio de amparo, que está sintetizado en el artículo 80 del tenor. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija. Para lograr esa finalidad, la Ley de Amparo contiene inicialmente capítulo de reglas generales relativas a la personalidad, los términos judiciales, las notificaciones, algunas figuras procesales como la competencia y los impedimentos, y luego se ocupa de instituciones específicas del amparo, como son las causales de improcedencia y de sobreseimiento, los recursos internos de este juicio, un importante capítulo de ejecución de las sentencias, otras disposiciones específicas para el trámite de los juicios de amparo indirectos y los directos, entre las que se incluye la reglamentación de la suspensión del acto reclamado, para luego concluir con capítulos sobre la responsabilidad de las autoridades y un apartado complementario del amparo en materia agraria. A pesar del éxito incontestable que ha tenido esa legislación del amparo, también conocida como Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, los tiempos actuales de la vida jurídica en nuestro país y sobre todo su inserción y participación ya muy profunda e irreversible en el escenario jurídico internacional, derivado de integrarse como parte en tratados supranacionales debidamente ratificados, sobre todo en cuestión de derechos humanos, así como su consiguiente sometimiento a cortes también transnacionales, ha obligado a nuestros órganos legislativos, tanto federales como locales, a actualizar diversas legislaciones en varias materias para adecuarlas a esa modernidad. Y obviamente no podía quedar al margen la legislación del juicio constitucional de garantías. De esa manera, en primer lugar, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa la aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General, así como la mayoría de las legislaturas de los estados, decretó la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011. Y al respecto, y por lo que vea ese comentario, destaca la reforma al artículo 103, fracción primera, para quedar en los siguientes términos. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, 1. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Como puede advertirse, la competencia de los tribunales de la Federación y a fin de cuentas de todos los tribunales de autoridades establecidas en nuestro país, se amplió considerablemente para conocer y resolver sobre todas las cuestiones que sobre derechos humanos reconocidos reclamen los justiciables en nuestro país, así como además de las garantías ya otorgadas por nuestra Constitución Federal, las que también establezcan los tratados internacionales en los que México sea parte. Las razones en lo que atañe específicamente a la redacción de la nueva Ley de Amparo, que tomó en cuenta la Cámara de Origen de Senadores, según el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, para expedir esa nueva legislación son, entre otras, las siguientes.
El primero de los cambios más importantes contenidos en la reforma constitucional antes referida se refiere a la ampliación del objeto de protección del juicio de amparo. Hasta hoy, el mismo se ha limitado a las denominadas garantías individuales que básicamente quedaron establecidas desde la Constitución de 1857 y fueron repetidas en lo sustancial en la de 1917. La extensión del juicio de amparo se ha dado ante todo por las interpretaciones que se dan a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las reinterpretaciones a ciertos preceptos de la Constitución. Se pretende, en consecuencia, afines a la lógica internacional que ha extendido el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas, ampliar el marco de protección de ese proceso, extendiendo la materia del control. Es en ese sentido que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por esta, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Cabe mencionar que presidiendo también la necesidad de la actualización e internacionalización de la ley de amparo, impera también la reciente reforma al artículo 1 de la Constitución Federal para regir actualmente en lo conducente con la siguiente redacción. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para coadyuvar en la interpretación y aplicación de las mencionadas novedosas disposiciones constitucionales, en lo que corresponderá no solamente a la nueva ley de amparo, que será promulgado próximamente, sino en general en la legislación nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió la siguiente tesis que es ilustrativa. Número 66, 2011, novena, pleno. Criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado mexicano no fue parte. Son orientadores para los jueces mexicanos siempre que sean más favorables a la persona en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en la que, en esencia, nuestro máximo tribunal establece que los criterios de la Corte Interamericana son orientadores siempre que sean más favorables a la persona, de modo que los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que México sea parte, para evaluar si existe algún criterio que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger y que tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos. Varios 912, 14 de julio de 2011. De manera que sirva este comentario como un apunte sobre el nuevo y amplio enfoque que se espera contendrá la nueva ley de amparo, entre otros que merecen especial comentario. Agradezco su atención.